¿Me oís bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Gracias, la verdad es un placer estar en Málaga de nuevo. A pesar de ser vasco de nacimiento, soy andaluz de adopción. Y ahora estoy en Zaragoza, aunque también tengo una posición como profesor en la Universidad Yautón en Shanghái, donde paso bastante tiempo. La charla, yo soy químico de formación, bioquímico, luego con el paso del tiempo, y bueno, es una charla más científica, donde voy a mostrar resultados nuestros del grupo, pero la charla lo que pretende es mostraros el potencial y la base de por qué la nanotecnología puede ser interesante dentro del campo de la medicina y de la salud. Luego iremos viendo ejemplos nuestros del grupo donde hemos usado esta nanotecnología para resolver distintos problemas, ¿vale? La charla va a ir un poco de menos a más desde un punto de vista científico. Como sabéis, la palabra nano está de moda, la vemos en todos los sitios, lo vemos desde los iPod nano, coches que se llaman nano, zapatillas que se llaman nano, las nano SIM y las uñas magnéticas estas que pongo aquí, aunque no sé si habéis visto este producto, se vende en las tiendas de €1, son nanopartículas magnéticas que cuando le pones un imán se alinean, cogen la forma del imán, luego se seca el compuesto que lleva el polímero que lleva este pinta uñas y se queda la forma del imán que has colocado sobre tu uña, pero está basado en nanotecnología. Sin embargo, el cine nos ha hecho un poco daño a los nanotecnólogos con respecto a la visión que la sociedad tiene sobre la nanotecnología. Normalmente el nanorobot está considerado como algo malo. Por ejemplo, en el caso de iRobot, no sé si recordáis la última escena, donde son unos nanorobots los que son capaces de destruir el ordenador central que se encarga de controlar a todos los demás robots. A mí me gusta mucho El chip prodigioso. Para los que sois más jóvenes probablemente no recordéis esta película, es una película del año 87, si me parece recordar bien, y a mí me gusta porque a mí me sirvió como inspiración para lo que nosotros en el grupo estamos haciendo. El chip prodigioso se trataba de una especie de robot, de un sistema, era una nave donde se metía el protagonista de la película y después lo disminuía a una escala nanométrica y lo incorporaban al cuerpo para poder ver, para poder diagnosticar y para poder tratar de esta manera al paciente. Va toda la trama de espionaje con Meg Ryan y demás, estaba basado en un libro de los años 70, pero es un poco la base de todo lo que os voy a contar hoy sobre la aplicación de la nanotecnología desde el punto de vista del diagnóstico y de la terapia. Y empecemos con qué es nano. Pues nano es una ciencia interdisciplinar, completamente multidisciplinar, que se refiere a las distintas actividades científicas que estudian la materia y las propiedades físicas y químicas de esta materia en una escala nanométrica. A mí me gusta recalcar lo de ciencia interdisciplinar. En mi grupo hay químicos, físicos, biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, médicos, ingenieros y hasta una restauradora de arte, para que os hagáis idea del grado de multidisciplinaridad que requiere este área de conocimiento. Y es muy importante entender que en los últimos años se ha producido un desarrollo en la instrumentación que nos permite caracterizar esta materia a estado nanométrico. Y es gracias a eso por lo que se ha empezado a comprender mejor, y cuando uno entiende cómo funcionan las cosas, es cuando empiezas a diseñar los dispositivos con un diseño racional. La nanomedicina no es más que aplicar la tecnología basada en la ciencia basada en nanotecnología a la medicina, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Lo podemos dividir en dos áreas distintas. Por un lado tendremos la nanoterapia, que es el empleo, por ejemplo, en nanosistemas para terapia génica, liberación controlada de fármacos, o utilizar, como vamos a ver a lo largo de la charla, propiedades físicas que estos materiales, cuando están en una escala nanométrica, tienen para inducir calor y de esta manera destruir, por ejemplo, tumores.
Y por otro lado tenemos el área de los diagnósticos, bien diagnósticos in vitro, biosensores, o bien en imagen para diagnosis in vivo. Y bueno, ¿qué es una nanopartícula? Pues una nanopartícula es, nanómetro es la 1000.000.000ª parte del metro. Para que os hagáis una idea, es lo equivalente a una hojita de césped comparado con un campo de fútbol o un balón comparado con la Tierra. Esto que veis aquí es una disolución, una suspensión de nanopartículas de oro. Vosotros el oro, lo que esperaríais es que su color es un color dorado, ¿no?, como el de un anillo. Pues el oro, cuando es nanométrico, no tiene ese color. Tiene distintos colores dependiendo de la forma y la geometría que estas nanopartículas tienen. Estas nanopartículas que veis aquí son unas nanopartículas de unos 20 nanómetros de tamaño, cuya síntesis fue ya desarrollada y controlada por Faraday a finales del siglo XIX. Y de hecho, en el British Museum en Londres existe una muestra de estas nanopartículas que Faraday sintetizó a finales del siglo XIX. Y como digo, ha sido crítico el conocer cómo son las estructuras, cómo es la estructura de estas nanopartículas para poder comprender sus propiedades físico y químicas. Y eso, gracias al desarrollo de la microscopía electrónica, se ha podido hacer. Y gracias a eso, pues a día de hoy podemos ver que estas nanopartículas pueden ser cubos perfectos, pueden ser bastoncitos, pueden ser esferas o pueden ser triángulos, por ejemplo. Y después podemos correlacionar estas formas con las propiedades físicas de color o de calor, como vamos a ver luego, que podemos inducir y utilizar después para distintas terapias o diagnóstico. Se ha establecido un estándar y solo con que una de las dimensiones de estas nanopartículas esté por debajo de los 100 nanómetros ya se considera que es una nanopartícula. Como he comentado, el interés que tiene la nanotecnología y estas nanopartículas, sobre todo en el caso de nanopartículas inorgánicas, recae sobre la diferencia en las propiedades físicas que el material consigue simplemente por pasar de un estado macroscópico a estar en un estado nanoscópico. Esto hace que además estas nanopartículas, si lo queremos lo queremos utilizar para aplicaciones biotecnológicas, puedan interaccionar mejor con las moléculas o con células o con bacterias, ya que están interaccionando de tú a tú, porque el rango de tamaño es similar al de estas moléculas o al de estas bacterias o células. Pero por otro lado, cuando fraccionamos en tamaño muy pequeño un material, lo que estamos haciendo es que estamos aumentando su superficie específica y esto nos va a permitir poder cargar con mayor cantidad de fármaco, por ejemplo, si lo queremos utilizar en un transporte de fármacos. Para que os hagáis una idea, 4 gramos de nanotubos de carbono supone la misma superficie que todo el campo de fútbol, toda la superficie de un campo de fútbol. Cuando 4 gramos de nanotubos de carbono lo puedes tener en un botecito, en un simple vial. Vamos a entrar al detalle en qué propiedades físicas son las que podemos utilizar. Nos van a ser interesantes desde un punto de vista de la medicina. Por un lado tenemos las nanopartículas de oro, que son de hecho las nanopartículas más utilizadas probablemente a día de hoy. Estas nanopartículas de oro, como os he comentado, su principal propiedad es los cambios de color que tienen dependiendo del tamaño y de la forma de las mismas. Podemos obtener, de hecho, suspensiones con todo el abanico del espectro visible, ultravioleta e infrarrojo, controlando sencillamente el tamaño y la forma de la nanopartícula. Incluso estas nanopartículas, que tienen un color rojo, en este caso un color vino, porque son de un tamaño determinado, cuando se agregan, puede ser porque hay un reconocimiento molecular entre un anticuerpo y la bacteria que queremos detectar, por ejemplo, se produce un cambio de color en la suspensión y la suspensión pasa de rojo a azul. Esto se ha utilizado y se utiliza mucho en la industria de los biosensores, ya que se trata de un biosensor muy sencillo de ver. Solo se detecta un cambio de color en la disolución como consecuencia de la agregación inducida por el analito que quiero detectar. Esto desde el punto de vista de diagnóstico, pero desde el punto de vista de la terapia, las nanopartículas de oro se caracterizan porque cuando irradiamos estas nanopartículas con una luz
de la longitud de onda adecuada, dependiendo del tamaño y la forma que estas nanopartículas tienen, las podemos calentar. Van a transformar esta energía lumínica, la van a transformar en energía, en calor. Y de esta manera podemos quemar, podemos destruir o activar tumores o activar determinadas rutas metabólicas, por ejemplo. ¿Vale? Esto no es nuevo. Esto se viene usando desde hace mucho tiempo. Estos colores brillantes de las vidrieras de las iglesias se basa precisamente en estas propiedades ópticas que las nanopartículas poseen. Y muchos de estos colores vienen como consecuencia de distintas nanopartículas que estaban formando parte de los pigmentos utilizados para la formación de estas vidrieras. Se vienen utilizando, de hecho, desde más allá de la Edad Media. Los romanos ya las utilizaban incluso en terapia. Y podéis pensar, bueno, pero es que el oro es muy caro de producir. Pues es que la síntesis, bueno, voy a entrar aquí. En este caso, en estas diapositivas, lo que muestro es las distintas longitudes de onda en las cuales las nanopartículas se absorben, y lo interesante, desde un punto de vista de aplicación en terapia, es utilizar la longitud de onda donde el tejido o la sangre, por ejemplo, no absorbe. Entonces nos tenemos que ir a una zona de infrarrojo cercano. Todo el tejido es transparente, pero nuestra nanopartícula sí absorbe esa radiación y la transforma en calor. Si lo queremos utilizar para destruir un tumor o para detectar algo, por ejemplo, es la longitud de onda adecuada. Como digo, a pesar de que parece que el oro es caro, es un producto que es caro, la síntesis de nanopartículas de oro es realmente barata y es muy fácilmente escalable. Nosotros, durante mi tesis, llegamos a hacer kilos de nanopartículas de oro. Lo hacíamos para la industria de la cerámica, además. Por ejemplo, todos los ribetes dorados de los platos de la cerámica son nanopartículas que cuando se introducen en el horno se elimina toda la sustancia que protege esta nanopartícula y queda el color dorado de la sustancia como estado másico. Como digo, la síntesis es muy sencilla. Solo se utiliza un precursor de oro, que es bastante asequible, y citrato sódico. Se calienta en agua, en un matraz, y ya obtenemos nuestras nanopartículas del tamaño que más o menos podamos querer. Es una síntesis muy sencilla, muy económica. Otras de las nanopartículas que se pueden utilizar desde un punto de vista de aplicación, en este caso desde un punto de vista de diagnóstico, serían los denominados puntos cuánticos, los quantum dots. En este caso son nanopartículas que son semiconductores. Son sulfuros de cadmio, sulfuros de plomo, selenuros de cadmio, teluros de cadmio. Como podéis imaginar, son compuestos que son altamente tóxicos, no se pueden utilizar para aplicaciones in vivo, pero sí se pueden aplicar para aplicaciones in vitro, ya que su fluorescencia, la vida de fluorescencia que tiene, la vida de emisión que tienen estas nanopartículas es mucho más larga que la de un compuesto fluorescente convencional, y esto hace que se puedan utilizar a lo largo del tiempo sin producirse una disminución en la emisión, como ocurre en el caso de los fluoróforos convencionales. Y además, controlando de nuevo el tamaño, podemos obtener toda la gama de colores que queramos, y esto nos va a permitir hacer una multidetección si fuese necesario. Y otra de las nanopartículas, bueno, aquí os muestro un ejemplo donde se ve unas células que están marcadas con un marcador fluorescente convencional en verde, y al cabo de 30 minutos ya no se ve emisión. Sin embargo, con quantum dots, con los puntos cuánticos, la emisión no se ve afectada a pesar de que vaya pasando el tiempo. Como digo, otra de las nanopartículas que se utilizan mucho son las nanopartículas magnéticas, sobre todo óxidos de hierro. Como os podéis imaginar, la propiedad física que estas nanopartículas tienen es su magnetismo. Se utilizan muchísimo para hacer separación magnética, o bien de células, o nosotros, ha hablado hoy de Héctor Peinado, yo tengo un proyecto en colaboración con Héctor, que estamos utilizando estas nanopartículas magnéticas para separar exosomas, de hecho, y después poderlos analizar. Como digo, son nanopartículas que están ampliamente establecidas, se utilizan mucho en laboratorios de bioquímica, de biología celular, y se utilizan conjugadas anticuerpos para separar determinadas poblaciones de células. Además, se utilizan también como agentes de diagnóstico para resonancia magnética de imagen.
En este caso, lo vamos a ver dentro de poco, en unas diapositivas dentro de poco, nos va a permitir localizar dónde se encuentra la zona tumoral como alternativa a otros agentes de contraste basado en gadolinio, por ejemplo, que pueden tener algunos problemas de toxicidad. Y de nuevo, en terapia se pueden utilizar porque estas nanopartículas, cuando se les aplica un campo magnético alterno, de nuevo generan calor, aumenta la temperatura. Entonces, podemos aumentar la temperatura e inducir la muerte de células solo en la zona donde la nanopartícula esté acumulada. La nanotecnología es una realidad. Aunque no lo sepáis, en muchos productos de uso cotidiano ya están basados en productos basados en nanotecnología. No solo en salud, también en los coches se utilizan nanotubos de carbono, por ejemplo, para reducir el peso de los plásticos o de la chapa y de esa manera consumir menos, bajar el consumo de la gasolina. En el mundo del deporte, el ejemplo típico es la raqueta de Rafa Nadal. Está hecha con nanotubos de carbono para que sea más ligera y más resistente. Últimamente, por ejemplo, se ha puesto muy de moda y hay un mercado bastante importante en el campo textil. Se están produciendo fibras textiles que llevan en su interior nanopartículas con distintos principios activos o con distintas sustancias que tienen una acción extra. Por ejemplo, existen fajas que llevan cafeína, nanopartículas con cafeína. ¿Y eso para qué es? Para adelgazar. Para adelgazar. También hay sujetadores con aloe vera, para dar gustito. ¿Para descansar? Pero en la ropa deportiva se utiliza con distintas sustancias nanopartículas de plata sobre todo, que matan las bacterias y de esa manera eliminan mal olor debido al sudor, por ejemplo. En el campo de los electrodomésticos también se utiliza muchísimo, en frigoríficos, microondas, en todas las tuberías que van por dentro de los lavavajillas o de las lavadoras para inhibir, para matar bacterias y de esa manera nuestro microondas o nuestro frigorífico no genere bacterias o hongos en su interior por temas de olor. Además, obviamente también en todo el mundo, en todo el campo de la salud. Aquí os he intentado reflejar lo que supone la nanotecnología, el impacto económico-social que supone la nanotecnología en los distintos sectores. Como veis, principalmente es en el campo de la electrónica y la industria de los materiales donde realmente tiene importancia. En la industria farmacéutica actualmente solo supone un 17% de todo el beneficio económico que la nanotecnología supone. ¿Y esto por qué es? Esto es porque en el campo de la salud, para llevar un producto al mercado se requiere mucho tiempo, mucho más tiempo que en otras disciplinas. Porque tienen que pasar distintos controles, tienen que ser aprobados por las agencias del medicamento, la europea o la americana, y eso lo que implica es que se retrase mucho la salida al mercado de estos productos, sobre todo si van desde el punto de vista de la terapia. Sin embargo, se espera que hacia el año 2020 este quesito suponga el 50% de todo el círculo, de todo el impacto económico y social que la nanotecnología supone. Y esto es lo que se denomina la nanorevolución en el campo de la medicina. Desde el punto de vista del diagnóstico, lo que se pretende es, necesitamos por un lado nuevos biomarcadores para detectar lo antes posible y de la manera más precisa posible. En muchos casos necesitamos tener una detección múltiple, sistemas que sean lo más pequeños posibles y lo más fácilmente lo más sencillo de utilizar, y podemos diferenciar los distintos usos. A día de hoy se está buscando también dispositivos que ya nos permitan hacer el ensayo, el análisis en casa, que tú te puedas hacer la medida y directamente incluso el dato pase a tu médico de cabecera automáticamente a través de Bluetooth, que se conecta con tu móvil, y tu móvil manda el dato a tu médico de cabecera, y el médico de cabecera puede hacer un seguimiento de todos tus análisis. En este caso, las pruebas tienen que ser completamente portátiles, tienen que ser casi sin ningún tipo de manipulación por parte del usuario, porque es gente que no está especializada. Si nos centramos en nanobiosensores para consultas, aquí sobre todo lo que se está trabajando es dispositivos basados en lab on a chip, en microarrays, en biochips,
que van a estar pues, utilizados pues, principalmente por el médico, las enfermeras de los centros de salud. Tienen que ser unos análisis muy rápidos, que sean sencillos y que además pues, idealmente nos permita hacer un tratamiento personalizado. Si ya nos vamos a nanodiosensores para los hospitales, aquí podemos hacerlos mucho más complejos y más sofisticados. Un biosensor que seguro que conocéis y que está basado en nano y microtecnología. ¿Alguno sabe qué es esto que está en esta diapositiva? ¿A qué se refiere esto que está en la diapositiva? Es un test de embarazo. Es un test de embarazo. El test de embarazo está basado en micropartículas, de hecho. ¿En qué consiste? Consiste en, tenemos una tira de papel, vosotros no lo veis porque está totalmente tapado por un plástico, por unas carcasas, pero básicamente es una tira de nitrocelulosa, donde en uno de sus extremos tenemos un anticuerpo que reconoce esta hormona y en otra tenemos streptavidina, que es una línea control, sencillamente para saber que el pipí ha eluido de manera adecuada sobre nuestra tira de nitrocelulosa. En la zona donde depositas la gota de pipí, lo que hay son dos partículas de distinto color, una donde lleva biotina, que es una molécula que va a reconocer la molécula que está aquí, y en otra tenemos otro anticuerpo que reconoce de nuevo esta hormona, de manera que si no estamos embarazados, pues la nanopartícula control quedará retenida y la otra pasará de largo, porque para que se quede retenida tiene que estar la hormona en nuestra muestra y que al pasar la nanopartícula control quedará retenida y al pasar la nanopartícula que nos da el análisis queda retenido. La diferencia está en que en el test negativo solo vamos a ver una línea, que es la línea control, solo nos está diciendo que el pipí ha subido por capilaridad por nuestra tira de nitrocelulosa, y si es un test positivo, pues veremos la doble línea. Aquí hay distintos formatos, hay formatos en cruz, hay distintos formatos, pero sencillamente el concepto es este. Son micropartículas coloreadas que se quedan retenidas en estas tiras de nitrocelulosa. Lo bueno que tiene este tipo de ensayos es que son muy sencillos de hacer, lo puede hacer cualquiera. Solo tienes que colocar tu gota en el dispositivo, esperar un poquito y ya te da el resultado. Es un análisis, es un sí o no. Cuando estás embarazado, pues tú quieres saber si sí o si no. No te da igual saber si hay mucho o hay poco. Ahora mismo, hacia donde se está encaminando es hacia cuantificar la cantidad de analito que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos varios proyectos, alguno de ellos es para detectar antibióticos en carne. Sabéis que en carne de vaca, si se les trata con antibióticos, pues esos antibióticos quedan almacenados y luego nos los tragamos nosotros. Y actualmente la legislación es muy estricta en los niveles de antibiótico que se requieren, que pueden estar presentes en la carne. Son tan exigentes que no hay métodos rápidos que permitan esta detección. Entonces están buscando en el uso de nanotecnología con nanopartículas magnéticas que permita cuantificar la cantidad de nanopartícula magnética para este tipo de análisis. En el caso de la resonancia magnética, Marisa va a hablar más luego de esto, se han buscado como alternativas nanopartículas de óxidos de hierro como alternativas a los agentes de contraste basados en gadolinio, por los problemas de toxicidad que estos agentes de contraste han tenido. Nosotros tuvimos un estudiante, Marisa y yo, hace ya unos años, que era alérgico a gadolinio, y él trabajaba con gadolinio. Y de hecho, cuando no se ponía guantes, David Alcántara se quedaba con manchas en la piel, y se debía al gadolinio que tocaba sin darse cuenta. Era un poquillo guarrillo en ese sentido el Alcántara. ¿Para qué usábamos nosotros la nanopartícula? Lo usábamos para dirigir estos agentes de contraste al cerebro. Como sabéis, el cerebro es uno de los órganos más difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos la barrera hematoencefálica. El cerebro tiene la barrera hematoencefálica, que es un mecanismo de defensa que el organismo tiene para no dejar pasar ningún agente extraño o ajeno y de esa manera proteger el cerebro. Pero hay algunas moléculas, como por ejemplo la glucosa, que sí pueden atravesar esta barrera hematoencefálica, porque de hecho es el nutriente de las neuronas. Nosotros utilizamos distintas nanopartículas, en este caso de oro con gadolinio, y fuimos capaces de detectar con Marisa, este es un trabajo con Marisa cuando ella estaba en Madrid, fuimos capaces de acumular estas nanopartículas en el tumor que estaba en el cerebro de los animales. ¿Y qué puede aportar la nanotecnología desde el punto de vista de la terapia?
Ya hemos hablado del tamaño similar a moléculas, ya hemos hablado de las propiedades físicas que nos pueden dar nuevas terapias o que se pueden hacer diagnóstico, pero sobre todo lo que las hace interesantes es la gran capacidad de almacenamiento que podemos tener del principio activo dentro de distintas nanopartículas, sobre todo nanopartículas poliméricas, o el diseño racional de plataformas multifuncionales. Tener una nanopartícula que sea capaz de dirigir nuestro principio activo al sitio donde nosotros queramos. Por ejemplo, un tumor, después tener otra molécula que sea capaz de atravesar la membrana celular y otra molécula que sea capaz de dirigirlo al núcleo celular. Y una vez ahí, liberar el principio activo. De esta manera tenemos un sistema multifuncional. Por último, en muchos casos lo que se pretende es sencillamente rescatar fármacos pues, que han sido rechazados. ¿Por qué? Pues sencillamente porque a pesar de que tengan actividad biológica, el problema que nos podemos encontrar en muchos casos es su solubilidad. A veces la solubilidad de estos compuestos son compuestos muy hidrofóbicos y no permiten utilizarlo in vivo. Sin embargo, encapsulando estos principios activos en cápsulas que los hagan más hidrofílicos, más solubles en agua, más estables en agua, podamos rescatar y aumentar la eficiencia de estos principios activos. Además, podemos ayudar a atravesar las barreras biológicas, como hemos comentado antes, de la barrera hematoencefálica o la membrana celular. En muchos casos, las farmas también se agarran a estas tecnologías para poder rescatar patentes que ya han expirado y con nuevos sistemas, nuevas formulaciones, de esta manera obtener un producto que está sostenido por una patente y de esta manera poder controlar el mercado de nuevo. Realmente lo que buscamos es siempre aumentar la eficiencia y la selectividad y, por lo tanto, reducir los efectos secundarios de estos principios activos. Los ejemplos que nos encontramos basados en nanotecnología y que son una realidad, como vais a ver dentro de poco, se centran sobre todo en un transporte de fármacos, sistemas poliméricos, liposomas, cápsulas, a fin de cuentas, que son capaces de atrapar distintos principios activos y una vez que se encuentran un entorno favorable, como puede ser, por ejemplo, mediado por el pH, los tumores tienen un pH más ácido, entonces en algunos casos se utilizan polímeros que son sensibles al pH y que a pH ácido se disgregan y producen la liberación del principio activo. Nosotros aquí tenemos un proyecto, por ejemplo, está el Instituto Pasteur, GSK, hay varias multinacionales, en el que estamos trabajando en la liberación de antibióticos que somos capaces de atraparlo en distintas cápsulas para luego hacer un tratamiento de tuberculosis multiresistente o MRSA, Staphylococcus aureus multiresistente. Se están utilizando también desde el punto de vista de terapia génica para transportar DNAs, plásmidos o RNAs interferentes, como os voy a enseñar un ejemplo nuestro del grupo. Y por último, se están empleando en lo que se denominan hipertermias, tanto magnética o terapia fototérmica. Se basan en estas propiedades que os he comentado de inducción de calor o bien aplicando un campo magnético alterno, en el caso de nanopartículas magnéticas, o bien por irradiar la nanopartícula con un láser de una longitud de onda adecuada para inducir un incremento de temperatura de nuestra muestra. En el caso de la hipertermia magnética, con el empleo de nanopartículas magnéticas, ya ha sido aprobada por la Agencia Europea. Existe un hospital en Berlín que ya está aplicando esta terapia y se hace en combinación con quimioterapia. Realmente lo que hace es el tumor más sensible y para que responda mejor a la quimioterapia. En el caso de la terapia fototérmica, las temperaturas que se pueden alcanzar con láseres de muy baja potencia, un poquito más que el puntero láser, la temperatura que puedes alcanzar con concentraciones muy bajas de nanopartículas es muy alta. Nosotros en el laboratorio a veces llegamos a llevar el agua a ebullición en pocos minutos de irradiación con concentraciones muy bajas de nanopartículas. Aquí lo que se está produciendo al final es una ablación, estás quemando el tumor en este caso. Esto ahora mismo está en fase clínica bastante avanzada en Estados Unidos, de hecho.
En el caso de las nanopartículas, como en cualquier otro medicamento, pues tenemos que tener en cuenta las distintas vías de administración, cómo la nanopartícula se va a distribuir. Existen varias estrategias para vectorizar, para dirigir esta nanopartícula al tejido que nosotros queramos, y luego tenemos que tener en cuenta pues, bueno, todos los efectos de eliminación, metabolismo de las mismas. Una de las primeras barreras normalmente se suministran por vía intravenosa. Existe muy poco nanofármaco, nanomedicina, como se denomina, que se administren por vía oral, por todos los problemas que tienen de estabilidad en el pH gástrico. Normalmente se administran por vía intravenosa, y uno de los primeros problemas que tenemos es que sea capaz de acceder al tumor, por ejemplo, si queremos tratar un tumor. Para eso existen varias alternativas. Por un lado, podemos hacer una administración directa en el tumor, no tiene mucho chiste, para eso, pues bueno, pues administras el fármaco directamente. En el caso de nanopartículas magnéticas se han utilizado hace años, ya hace 20 años, campos magnéticos, imanes muy potentes que mantenía la nanopartícula en la zona donde querías tratar. Tampoco son métodos muy eficaces. Y los dos métodos que más se utilizan son estos dos que tenéis aquí. Una vectorización pasiva, que ahora os voy a explicar en qué consiste, que es muy eficaz y es muy sencilla. Y por otro lado, una vectorización activa, que es más sofisticada, pero es la que nos gusta a los bioquímicos, porque es la que implica un diseño racional de nuestra nanopartícula. En el caso de la vectorización pasiva, se basa en lo que se denomina efecto EPR, efecto de permeabilidad y retención aumentada. De hecho, a Matsumura y a Maeda les concedieron el premio Nobel por descubrir este efecto. Y se basa en que los tumores pues tienen un crecimiento de nuevos vasos sanguíneos para asegurar el aporte de energía y de nutrientes al tumor. Pero el problema es que estos vasos han sido desarrollados de una manera muy rápida, muy imperfecta. Y como consecuencia de eso, ¿qué ha dicho? Caótica. Como consecuencia de eso, son vasos que son muy porosos, tienen unos poros más grandes. Y eso lo que hace es que permite que a través de esos poros, nanopartículas por debajo de 250 nanómetros sean capaces de pasar por esos poros. Y sencillamente jugando con el tamaño, teniendo tamaños por debajo de los 200, 300 nanómetros, sencillamente la nanopartícula se va a acumular en la zona tumoral. Si además tenemos en cuenta que el drenaje linfático es escaso, se van a quedar retenidos ahí mayor tiempo. En esto se basa el Doxil. Doxil es una realidad a día de hoy, se está utilizando y está suponiendo unos beneficios muy importantes para la empresa que lo ha producido. Es doxorubicina encapsulada en liposomas, sencillamente. En el caso de la vectorización activa, aquí lo que colocamos son distintas biomoléculas, distintos anticuerpos, distintos péptidos, que son capaces de dirigir la nanopartícula a la zona tumoral, porque en el tumor pues, se expresen receptores que son capaces, mayoritariamente, que son capaces de interaccionar con estos anticuerpos. Y de esta manera lo que intentamos es un diseño racional de la superficie de la nanopartícula para dirigirlo a la zona donde queremos tratar. No es más pues que tener una nanopartícula con el cuerpo correspondiente. Voy a tener que hacer así también. Entonces, de manera que en la zona tumoral van a ir las nanopartículas y en las células sanas pues no van a ir nanopartículas. Nosotros trabajamos en una parte importante del grupo con caderinas y tenemos nanopartículas que expresan un anticuerpo frente a una caderina que está sobreexpresada en células tumorales, y lo que hemos visto es que la nanopartícula sin este anticuerpo no queda retenida en las células. Los puntos rojos son las nanopartículas, este es el núcleo celular, y sin embargo en la célula tumoral, cuando tenemos el anticuerpo sobre la nanopartícula, pues el autobús sí se detiene. Y ahí se quedan las nanopartículas y después pues, podemos liberar o hacer lo que queramos con ellas. Al final, lo que nos interesa es dirigir las nanopartículas de la manera específica y lo mayoritario, lo más eficaz posible hacia la zona donde queremos tratar. Pues, por ejemplo, si la queremos dirigir al pulmón o si la queremos dirigir al cerebro. Para, de nuevo, aumentar la selectividad, disminuir la dosis y disminuir de esta manera los efectos secundarios. Al disminuir la dosis también disminuiremos las resistencias.
Esto también, que es muy bonito y es lo que se está buscando, también os digo que alcanzar una selectividad al 100% es imposible. Lo único que hacemos es mejorar las selectividades que podemos tener. De nuevo, la vectorización activa es una realidad, con moléculas a veces muy sencillas, como es el ácido fólico. Receptores de ácido fólico, el ácido fólico sabéis que se utiliza para la síntesis del ADN, y entonces las células tumorales, como crecen más rápidamente, pues tienen más receptores de ácido fólico, necesitan más ácido fólico. Entonces se utilizan nanopartículas compuestos con placitaxel, en este caso, un antitumoral, y se ve clarísimamente en este ejemplo, se ve como la nanopartícula que lleva placitaxel y ácido fólico, el tamaño del tumor es muchísimo menor que incluso la que es solo tratada, el ratón que es solo tratado con el placitaxel. Hemos aumentado la eficiencia. ¿Cuál es el sistema ideal? Pues el sistema ideal sería aquel que sencillamente se inyecte, nos lo lleve al tumor, en el tumor atraviese la membrana plasmática y luego sea capaz de liberar el principio activo que tenga, por ejemplo, en este caso un intercalante de ADN que induzca la muerte celular. ¿Esto es real? ¿Se puede hacer? Pues os voy a decir que sí, pero es muy complicado. El diseño de estas nanopartículas es muy complejo, porque hay muchos factores que tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta la estabilidad que la nanopartícula tenga en las condiciones de uso. De hecho, son materiales inorgánicos, son materiales que en muchos casos no son estables en condiciones fisiológicas. Tienes que conseguir incrementar esta estabilidad en condiciones fisiológicas. ¿Y esto cómo se hace? Incorporando distintos polímeros a la superficie de la nanopartícula, para generarle un entorno más hidrofóbico y más afín a la vida. Por otra parte, tenemos que conseguir que las distintas biomoléculas que coloquemos sobre la nanopartícula conserven su funcionalidad, porque queremos tener una multifuncionalidad, tanto por las biomoléculas como por el core, el núcleo de esta nanopartícula. Nosotros hace unos años tuvimos un proyecto europeo, se llamaba Nanotrack, que se basaba en el uso de nanopartículas de oro, multifuncionales, era como un ideal, que queríamos utilizarlo para el transporte de RNAs interferentes. El RNA interferente funciona de la siguiente manera. Son pequeñas secuencias de 21 pares de bases que tienen que entrar en el interior de la célula, luego interaccionan con el complejo RISC, interaccionan con el RNA mensajero e inhiben la expresión de determinadas proteínas. ¿Vale? Nosotros estamos interesados en inhibir el gen MYC, porque está implicado en los procesos de apoptosis y de proliferación celular. Y éramos jóvenes. Este proyecto, tengo que decir también, que estaba liderado por 5 grupos con una media de edad de 31 años. Nos dieron 1 millón de euros para los 5 grupos, que para lo que es un proyecto europeo es bastante poco, pero conseguimos, como vais a ver, tener resultados muy, muy interesantes. Diseñamos una nanopartícula, en este caso era de oro, que llevaba moléculas que estabilizaran la nanopartícula, moléculas fluorescentes que nos permitieran ver dónde estas nanopartículas estaban localizadas. Un vector tumoral, que en este caso utilizábamos un péptido que era capaz de reconocer determinadas integrinas que se sobreexpresan en la vasculatura tumoral. Un péptido de internalización. Estos péptidos lo utilizan los virus para incorporar la información genética al interior de la célula y de esta manera atravesar de una manera más efectiva la membrana plasmática. Y por último, el RNA interferente que silenciaba la expresión de la proteína MYC. Tuvimos un trabajo de chinos, literalmente, nosotros en el grupo, porque queríamos estudiar metodológicamente cuál era el mejor diseño de estas nanopartículas y cuál era la mejor relación de las distintas biomoléculas en la misma. Sintetizamos 18 prototipos distintos de nanopartículas. Obviamente no podíamos ir con estos 18 prototipos distintos a experimentación con ratones. Entonces lo que hicimos fue hacer un cribado funcional. Probamos en células humanas aquellas nanopartículas que funcionaban, nos las llevamos a este pequeño microorganismo que es la hidra. La hidra es un microorganismo marino, unos pocos milímetros, es inmortal, es uno de los organismos más antiguos que existen en la naturaleza, se reproduce, se regenera continuamente. Si le cortas un tentáculo, lo vuelve a generar, y lo vuelve a generar gracias a MYC.
Entonces era una manera muy elegante y muy sencilla de testear que efectivamente el silenciamiento funcionaba. Además, no tiene sistema nervioso central, no tiene implicaciones éticas. Es más económico, muy fácil de crecer, ahora mismo los tenemos en el laboratorio y los tenemos literalmente en una nevera para vinos, porque solo crecen a 18 grados, no necesitas nada más. Les das gambitas para comer, ellos comen y ya está. Igual que tú. La diferencia es que son transparentes, lo cual tú no, entonces nos dejan ver incluso cómo interacciona la nanopartícula en el interior de la hidra. Lo que vimos, y luego después aquellas nanopartículas que funcionaran en la hidra, ya sí nos íbamos a un modelo de ratón, ¿vale? Entonces vimos que, por ejemplo, todas las nanopartículas, todos los prototipos que llevaban los RNAs interferentes en las células funcionaban estupendamente. Célula, en el fondo, funciona todo. En la hidra ya no, en la hidra ya la mitad de las que funcionaban en células funcionaban en la hidra. Y lo sorprendente fue que en ratón solo un prototipo funcionó. Y ese prototipo fue el que nos lo llevamos al modelo animal, como digo, e hicimos una administración, en este caso intratraqueal, de las nanopartículas. ¿Por qué? Porque evitábamos la sangre, los problemas que podía haber de absorción inespecífica de proteínas en sangre. Y aquí veis los resultados. Este es el animal control, este es el tumor, que está marcado fluorescentemente, y veis cómo la nanopartícula, la misma, pero que no lleva el RNA activo, el principio activo, el RNA interferente, no ha disminuido el tamaño del tumor, pero veis aquí cómo en aquel animal que sí lleva el RNA interferente sí se ha producido una disminución drástica del tamaño del tumor. De hecho, no tengo la gráfica, pero los animales, el nivel de supervivencia al cabo de 25 días estaba en torno al 90% en este caso, mientras que con el control pues prácticamente solo sobrevivía el 20%. En este caso, la nanopartícula de oro es un transportador, por eso el proyecto se llamaba Nanotrack, porque sencillamente lo usábamos como un sistema que nos permitía tener distintas biomoléculas con distintas funciones, distinta funcionalidad biológica sobre la superficie de la nanopartícula. Ahora estamos trabajando en sistemas multifuncionales, pero utilizando las propiedades físicas de estas nanopartículas. En este caso estamos sintetizando nanotriángulos de oro, nosotros lo llamamos nanonachos, porque son como nachitos chiquititos. Y estas nanopartículas, como he comentado anteriormente, tienen la propiedad de que absorben la luz en el infrarrojo cercano, o sea, el tejido es transparente a esa radiación, y transforman esta energía, la transforman en calor, ¿vale? Y podemos alcanzar temperaturas, como os digo, muy elevadas, con concentraciones de 0,01 miligramo/mililitro incluso. Podemos controlar la síntesis, de nuevo es muy sencilla, no voy a entrar en la química, y podemos controlar perfectamente el tamaño, la geometría de estos nanonachos. Hemos hecho pruebas in vitro, aquí veis por ejemplo un cultivo celular en el que se han suministrado los nanonachos a todas las células, después se ha irradiado con el láser a una zona de estas células y hemos hecho un test de viabilidad celular. Rojo significa que las células están muertas, rojo están muertas, verdes están vivas. Entonces, como veis, donde hemos irradiado con el láser, en la parte interna, todas las células están muertas. Y sin embargo, las que están fuera de la zona del láser, las células están vivas. Las nanopartículas no han inducido la toxicidad. La muerte celular la ha inducido la nanopartícula y el calentamiento inducido por estas nanopartículas. A día de hoy incluso sabemos la ruta de muerte celular, podemos controlar la ruta de muerte celular a nivel de proteínas individuales dependiendo de la irradiación, de la potencia de irradiación del láser y del tiempo de irradiación del láser que utilizamos sobre esta nanopartícula. De manera que podemos inducir una apoptosis controlada en lugar de una necrosis. Y al conocer concretamente las proteínas que están implicadas en el proceso de muerte celular, podemos combinar la terapia con RNAs interferentes para disminuir la resistencia frente a este tipo de tratamientos. Pero además, estas nanopartículas, como se calientan, ¿qué pasa si le damos con un láser pulsado? Pues que van a generar ondas. Estas ondas, sencillamente con un detector de ultrasonidos, las podemos localizar donde se encuentran acumuladas.
Este tipo de dispositivos y de técnicas de imagen se denominan técnicas de imagen de optoacústica. Esto es lo que hacemos en China, de hecho. En España no hay ningún equipo de optoacústica para animales y en mi laboratorio en China tienen 3, de hecho. Tienen distintos sistemas según el animal que se quiera utilizar. El primer trabajo que utilizamos con esta técnica optoacústica nos permitió detectar la acumulación de nanopartículas en un cáncer de colon. Actualmente pues, estamos complicando mucho más los sistemas, estamos utilizando anticuerpos específicos para tumores gástricos o péptidos que llevan las nanopartículas hacia la vasculatura tumoral. Somos capaces de visionar dónde se encuentra el tumor en distintos modelos, ortotópicos, xenográficos, aquí veis la vasculatura. ¿Y qué pasa cuando le aplicamos el láser? Pues que en el caso de llevar un péptido que es capaz de acumularse en la vasculatura tumoral, directamente la vasculatura la rompe. Y de esa manera lo que vemos es un aumento en la supervivencia del animal y una reducción en el tamaño del tumor al cabo del tiempo. Pero además, no solo eso, este efecto de calor lo podemos utilizar, bueno, aquí es lo que me refería anteriormente, que lo que estamos yendo hacia ahora mismo es hacia una terapia personalizada, controlando, induciendo la muerte celular y combinándolo con RNAs interferentes. Pero como digo, no solo pueden servir para esto las nanopartículas. Un día, con unos amigos astrobiólogos, que estos de hecho lo que quieren hacer es, pues, están estudiando bacterias, metabolitos de bacterias que crecen en condiciones extremas, pues un día vinieron a visitarnos al laboratorio, fuimos a comer y cuando volvimos de comer nos dieron un ticket, el ticket del restaurante. Entonces dijimos, coño, esto es un papel térmico. Se puede hacer un dot blot, un ensayo, donde tenemos un anticuerpo sobre este papel térmico. Si colocamos otro anticuerpo sobre nuestro nanonacho, en presencia del analito quedará retenido. ¿Qué pasa cuando le irradiemos con el láser? Se calentará. Y entonces lo que pasará es que se quedará un punto negro. De hecho, si nos pasamos, aquello empieza a arder. Hay que tener mucho cuidado. Hicimos una primera prueba en el laboratorio y luego utilizamos muestras que obtuvimos a partir de nuestros colegas del Hospital Clínico de Zaragoza y efectivamente el sistema funciona muy bien y nos permitió detectar hasta 0,01 nanogramos de CEA, de un marcador tumoral en mililitros, utilizando un láser. Costó relativamente poco dinero, una potencia de medio vatio, que creo que son 0,35, y sencillamente echando una foto con el móvil. O sea, el sistema es verdaderamente sencillo. Esto fue patentado, tenemos una empresa que se denomina Nanoimmunotech que actualmente está vendiendo este producto. Bueno, aquí tengo un vídeo, os lo voy a poner. Esto es un poco publicidad, lo reconozco. Pero bueno, es que en el vídeo se ve muy bien. Specifically from gold triangular nanoprisms that, with the right dimensions, have an interesting property. When exposed to a source of energy in a given frequency, they convert that energy almost 100% into heat. Biosensors can increase their sensitivity when using these gold nanoprisms as a label. This discovery is of great importance since the sensitivity level obtained by HeatSense is equivalent or superior to technology like immuno-PCR, but without the need of facilities or complex equipment or specialized personnel, permitting a portable measuring solution which is simple and economic. But how does HeatSense work? Its functioning is one of its greatest advantages. When the laser impacts these nanoprisms in a sample, they generate heat that can be easily detected either directly by a thermosensitive material or electronically, allowing accurate quantification of the amount of analyte that is present. Furthermore, this label can be attached not only to antibodies but also to other biological receptors. Therefore, it can be applied to different conventional trials with little adaptation, allowing their use to detect all kinds of analytes in different samples, and in all types of industries or applications, making HeatSense technology practically universal.
And given that the nanonacha directly provides ultra-sensitivity, it is not necessary to use complex pretreatments or high densities of the sample, such as in other technologies. HeatSense has proportionate detection times, is ultra-responsive, simple and inexpensive, allowing enormous portability when applied to different devices. HeatSense is one of those scientific discoveries. La cosa... Ups. Sí, muy bueno. La cosa es que esta gráfica es importante porque gracias a la nanotecnología y gracias a las propiedades de las nanopartículas podemos conseguir pues, métodos que son tan eficaces o más que otros métodos mucho más sofisticados y que requieren a personal mucho más especializado y además con equipamiento que es mucho más económico. Soy friki, lo siento, soy muy friki y me gusta juguetear, entonces ahora también tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando en la datación de obras de arte. Claro, sí. Y tenemos un proyecto en el que estamos detectando distintos colorantes y aglutinantes que al final son biomoléculas, no es más. Todo lo que se utiliza en medicina lo podemos utilizar también en arte. Y junto con colaboradores que tenemos del Museo Getty, del Metropolitan, del British Museum, estamos detectando estos colorantes y estos aglutinantes. A ver si... Vale. O sea, con la charla que os he mostrado hoy, lo que pretendía era mostrar la potencialidad que la nanotecnología es capaz de tener en el campo de la biotecnología y de la biomedicina. Y el grado de multidisciplinaridad que es importante para poder desarrollar distintos productos, tanto en la terapia como en la liberación controlada de fármacos, en los biosensores, combinando todos los expertise en la síntesis de nanopartículas, la bioconjugación y el estudio de interacciones con células. Y bueno, eso es todo. Ya para acabar, esto, pues bueno, es todo el grupo que tenemos en Zaragoza, todos nuestros colaboradores y bueno, las agencias que hacen posible todo nuestro trabajo. Gracias.